Y seguimos, jóvenes politiqueros. Ahora tenemos a una persona muy especial. Tenemos a Richard Coyumbian, oficial de Marina, experto en seguridad y defensa, ingeniero con MBA y magíster en guerra moderna, vicepresidente de Athena Lab, centro de estudios en seguridad muy importante, dedicado a la información sobre seguridad, y actual candidato a Las Condes por concejal. ¿Cómo está, Richard? Listo para partir aquí. ¿Partimos? Démosle. Partimos. Vamos con todo. No. Duro, vamos. Vamos con todo. Oye, el tema que, bueno, si bien es cierto, la presentación yo creo que es clave, hay un tema que le preocupa a todos los chilenos. Nosotros estamos viendo la encuesta que nosotros miramos nos arroja el mismo diagnóstico. La primera preocupación de todos los chilenos es el tema de la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado. ¿Qué diagnóstico tienes tú al respecto en pos de eso? Mira, yo creo que lo más importante es cómo se mide esto al nivel de las personas, ¿ya? La encuesta nacional esta de seguridad que publica el gobierno todos los años, que lo publicó ahora hace un par de semanas atrás, y una clave rara como en subco, una cuestión así. Hay una lámina al final de la 48 y que le dice a las personas qué ha dejado de hacer usted. Sí. Y esto es muy impactante, particularmente a nivel de las mujeres que se sienten más inseguridad. Entonces, ya no voy en la calle con el celular, no salgo de noche, o tengo que salir con alguien y no voy al cajero automático, no voy a esto, no voy a lo otro. Eso es clave porque cuando tú estás con un problema de seguridad, lo que te estás perdiendo es la libertad. Claro. Es la libertad. Y eso es lo más importante. Yo me acuerdo, colombianos antiguos cuando venían a Chile sentían que venían a un país seguro, podían caminar al colegio con los hijos, ir caminando al colegio a buscar a los hijos. Para ellos eso era una cuestión como una conducta rara, decían. ¿Cómo puede suceder eso? Que venían de Colombia, que tenía una crisis de seguridad caballa. Entonces yo siempre te voy a decir, el principal problema de seguridad se vive a nivel de las personas. Lo que han dejado de hacer o qué está cambiando en sus vidas la crisis de seguridad. O sea que en tal sentido es un sentido más proporcional. No es como que los chilenos estemos diferentes en comparación a, por ejemplo, Colombia, Bolivia, etcétera, sino que cómo estamos en relación al pasado. Es relativo de alguna forma. Es relativo. Es decir, todo esto es relativo. Chile tiene nivel de seguridad mejor que Perú, que Bolivia, que Colombia, que Ecuador, que Venezuela, probablemente similares a Argentina. Pero a nivel latinoamericano, ¿cómo estamos posicionados? Nosotros todavía estamos dentro de, yo diría que no estamos tan mal dentro de Latinoamérica. El problema es que antes estábamos muy bien. Y la gente compara con lo que tenía antes. Esto igual que la economía, ¿ya? Sí. Oye, yo me acuerdo cuando Chile crecía y ahora no crece. La economía está estancada y la seguridad está como el loli. Eso es un poco la conclusión de las personas. Ahora, el punto, porque está bien, nosotros entendemos, en base, si nos comparamos a, por ejemplo, el continente, sí, vamos viendo ciertas relaciones. ¿Cuál es el punto de que también había un discurso de decir de manera constante, por ejemplo, en la misma política, decir que esto es una especie de percepción de inseguridad, que es culpa de los medios de comunicación? Yo lo dije una vez también en Radio Agricultura. A mí una profesora en el instituto me dijo que era producto de los medios de comunicación que daban a entender que había una percepción de inseguridad. Pero de alguna otra manera uno lo ve y de hecho en las mismas estadísticas que muestran que efectivamente es un problema, pues. Lo que decía Camila Vallejo. Lo que decía Camila Vallejo, que estamos mejor que antes. Entonces, hay una desconexión también de cómo lo ves tú en relación, por ejemplo, al Ejecutivo. Yo creo que nunca había algo tan estúpido, perdón la palabra, cuando el gobierno salió y hizo en esas semanas y salió a mostrar la estadística de asesinatos cada 100.000. No bastó que pasara un fin de semana y el siguiente y el fin de semana largo siguiente. Y por eso es que están cagados de susto en este minuto, porque no llevan a ver todos estos días cuánta cantidad de muertos van a haber. Sí. Entonces, las muertes son reales, existen. Y probablemente no las vemos todas. Esto no es una ciencia, esto no es una ficción. El problema que uno decía, la percepción de las personas que han visto perder su libertad, pero con una noticia que es peor. Ya se instaló el crimen organizado. Y no es que esté instalado solo en Santiago. Tú partes de Arica al sur, hasta Puerto Montt, hasta Punta Arenas, y vas a ver al crimen organizado operando en todo Chile. ¿Ya? Y la gente no entiende que el crimen organizado es crimen organizado, planificado, racional. Es una actividad económica. ¿Sabe lo que hacen? Los tipos fueron a la clase de microeconomía, prefieren ser monopolio a hacer competencia. Y cuando tienen competencia la eliminan, ¿ya? Y solamente utilizan las armas cuando es necesario. Si no, pasan piolitas, callados, que nadie los vea. Y Richard, si tuvieras que enumerarlo en algunos puntos particulares, ¿cuáles son los problemas que tenemos en seguridad hoy? Diagnóstico muy general, ¿cuál sería? Yo diría 3 grandes temas a nivel nacional. Crimen organizado, cada vez en el primerísimo lugar. Segundo, a mí me preocupa todo lo que es la frontera norte. ¿Por qué? Porque no es frontera norte, porque nuestra frontera en el norte es en el altiplano, es en condiciones bastante inhóspitas. Nos separa de Bolivia, que es un país que está a punto de ser un estado fallido.
Ojo, ustedes monitorean las cosas, acuérdense de Bolivia, yo se los dije acá, Bolivia, la próxima que viene. Perú tampoco anda muy bien. Y todo este flujo, esto es como los sistemas cuando ustedes enseñaban en el colegio, ¿no es cierto?, como las cosas transitan de un lado a otro. El tránsito venezolano o viene a Chile o va a Estados Unidos, punto, si no tiene otros dos destinos. Y basta que si te llegan 100.000 venezolanos, el 1% sea malo, tenéis 1.000 delincuentes más en la calle. ¿Y el tercer punto? No, pero ese es el tercer punto, es que nosotros hoy en día está un poquito más controlada la situación en la macrozona sur, pero tenemos la provincia de Arauco, particularmente su cono sur, y toda esa otra zona de Temucuicú y lugares de ese tipo, donde opera es insurgencia, porque eso no es violencia rural, no es terrorismo, como lo llaman a veces, no es delincuencia, es insurgencia, grupos mapuches insurgentes que además permiten la operación de grupos... No mapuche. Sí, grupos mapuches insurgentes que permiten la operación de grupos delincuentes, porque todo grupo insurgente siempre necesita recaudar plata para poder vivir. Le cobran a los locales y dos, permiten el crimen organizado y le cobran un royalty. Eso sucedió en Colombia, entre las FARC y los narcos, ocurría en México, ocurrió en Afganistán. Todos los lugares donde ha habido insurgencia siempre existe crimen organizado operando, pero a lo cual les cobran plata, ¿ya? Entonces, esa situación en la macrozona sur hoy en día se contiene porque existe permanentemente un despliegue militar que los políticos decían estado de excepción y vamos por una excepción. Partió Piñera en noviembre, más o menos, octubre o noviembre del 2021. Hubo un par de meses que estuvieron fuera, pero ya vamos a completar 3 años. Sí, con esta emergencia constitucional. Y el otro, acá en Chile existe, digamos, el tema de los estados constitucionales se prostituyó la cosa, es decir, ya pasaron a ser permanentes y nadie se atreve a sacar a la infantería marina y al ejército de esa macrozona dejó de ser de excepción. Pero tampoco le dieron la orden a las Fuerzas Armadas de decir, elimine los insurgentes o neutralícelos, o me los va y los agarra todo y los mete a la cárcel. Sí, pues igual usted mencionaba que estos temas son políticos, ya no son colaterales. ¿A qué se refiere con eso? La seguridad es un tema político. Es el principal rol que tiene el Estado es darle seguridad a su gente. Los estados artículo número 1 de la Constitución de la República, en su penúltimo párrafo. ¿Cuál es el Estado, la obligación primordial del Estado? Y eso no está ocurriendo. Vaya a preguntarle a un agricultor que opere en la zona de Temuco y pregúntale si se está seguro. Nuestro derecho garantizado está el derecho a la seguridad individual, entonces es fundamental. Por eso, el Estado nace por la seguridad. Y tú cuando tienes el estado de excepción, cedes, ¿no es cierto?, tus derechos constitucionales porque hay una situación de excepción. Pero eso como que se le olvidó a los señores. Es un punto, sorry, Chris, pero que es un punto importante ese. ¿Qué pasa cuando el Estado deja de cumplir su rol esencial, su rol existencial, para decirlo más precisamente, y ya la gente pasa a tener lo que se llama autotutela? O sea, que ellos mismos se defienden este derecho a tener armas. ¿Tú lo entiendes como algo necesario? ¿Crees que se está dando hoy en Chile? Son esas dos preguntas. Lo que pasa es que aquí no tenemos que sacar la suerte entre gitanos. Si cada uno de nosotros viviera en una situación insegura, vamos a tomar todas las medidas para sentirnos seguros. Es decir, si no, no hay dormir en la noche. Es decir, digamos, esto es como lógica básica. Lo que pasa es que uno trata después de ponerlo en códigos legales, etcétera, pero al final del día, si la persona no tiene seguridad, va a buscar la seguridad. Richard, y va a haber alguien que se la va a ofrecer. En pos de ese punto y complementando lo que decía Borja, ¿qué es lo que viene actualmente? Porque yo soy de los que cree que por lo menos en lo que queda de gobierno no va a haber solución en lo que respecta a seguridad. O sea, soy muy incrédulo al respecto en lo que es el Ejecutivo y lo que se está dando, independiente de que ellos afloran las más de 50 leyes que se han aprobado en pos de seguridad. Pero ¿qué es lo que viene? Porque vemos que la gente efectivamente, hay barrios en los cuales están enrejando los pasajes, están enrejando con esta reja antidelincuencia, se están dando que la gente está comenzando a organizarse entre vecinos para poner cámaras en los pasajes. Alarmas comunitarias. La pregunta es ¿qué es lo que viene realmente en la región metropolitana? Porque actualmente no se trata, yo me he dado cuenta que antes era solamente ciertas comunas, hoy no se trata de ciertas comunas, vemos que efectivamente hay casos que se han dado en toda la región metropolitana y prácticamente en todo Chile. ¿Qué es lo que viene ahora? O sea, ¿qué es lo que se espera en lo que respecta a seguridad? Yo a veces creo que Boris, cuando se va a dormir en la noche, a él le gustaría poner un fast forward, meterse en la máquina del tiempo y aparecer el 11 de marzo del 2026 en el Congreso entregándole el gobierno al que sigue. Y esperando él, 4 o 8 años después, volver al gobierno con algo un poquito más organizado. ¿Ya? ¿Tú crees que vuelve? ¿Qué?
¿Tú crees que vuelve? Pero si con la edad que tiene, es decir, seguro. Es decir, Sí. oye, El curso Salvador sonoro que Allende tiene para estuvo rato. buscando presidencia por mucho tiempo y bueno, finalmente la pilló, pero más de viejo. La cuarta la vencida. Pero este otro señor, uno de los grandes riesgos que tiene Chile es que Boric le quedan muchos años de político. Sí, bueno. Entonces, Demasiados. y demasiado. Y eso lo saben quienes trabajan con él. Entonces saben, mejor andan en buena con él porque el próximo gobierno tiene que ir con él, digamos, al tema. Y Ahora, tú- pero el punto de lo que tú dijiste del... Recientemente escribí una columna donde parto, como dicen, pelando es decir, pelando la cebolla y vamos uno sacando las capas, pero parto como que del centro, de abajo. Y digo, la gente, efectivamente, ante la sensación de inseguridad, lo que hace es, si la comuna o el lugar donde viven no le ofrece una solución de seguridad, los vecinos se organizan Sí. y toman el toro por las astas. A falta de la Cartas del autoridad. asunto. De repente, la comuna va y les contribuye con ponerles el portón, el sistema de alarma, lo que sea. Hoy en día la competencia entre comunas es cuál ofrece el modelo más de seguridad, es decir, la mayor cantidad de cámaras, la mayor cantidad de botones de pánico, La mayor cantidad de declaraciones. integrado con inteligencia artificial y operando entre ellos y toda la cosa. Entonces, la gente no es tonta, la gente es racional. Si el Estado no me lo ofrece, lo busco. Y hoy en día, una de las grandes cosas que ocurrió por la falla del Estado en Chile es que las municipalidades han tomado un rol mucho más fuerte que antes. Más protagonista. Más protagonistas y operando en los márgenes de lo que la ley les permite, la ley de municipalidades. Digo porque operando en los márgenes, no porque quieran salir fuera de la ley, porque simplemente Hay que hacer ven algo, que hay ese que es el hacerlo, punto. porque si no Es lo hacen necesario. ellos, no lo hace nadie. Hay que hacerse cargo. Entonces, Ahora, es decir, lo que te quiero decir es una idiotez lo que estamos hablando. Pero el ciudadano, cuando ve que el Estado no le resuelve el problema, lo toma de vuelta. Ahora cuando uno ve en televisión, por ejemplo, alcaldes como Rodolfo Carter, efectivamente desde hace mucho tiempo preocupándose el tema de la seguridad en pos de lo que se ha dado en su comuna, listo, se lo cedo. Pero ahora que vea a Iracy Hasler, que durante toda su administración no se preocupó de la seguridad y ahora que vienen elecciones se vienen a preocupar de la seguridad, Con la también casa. es un tema aquello. Que es cierto. No, el tema es escandaloso porque hay muchos alcaldes que a veces incluso retuvieron el presupuesto para el periodo de elecciones para demostrar que estaban haciendo gasto en la materia. Es decir, yo creo que todos estos alcaldes Justo ahora, que son sí. del mundo de la izquierda, probablemente el que me convence un poquito más que efectivamente vio un tema porque tenía el desastre en su comuna fue Odanovich en Maipú. Digamos. Lo que pasa es que Maipú es un problema porque es una comuna muy grande ubicada en los márgenes de Santiago. Entonces, y tiene distintos sectores medios complejos, tiene malos accesos, malos caminos. Es una comuna que nunca fue bien creada. Diseñada. Entonces, diseñada, ¿no? Es decir, no tiene un diseño lógico. Hasta que cuando vienen los inviernos se le desbordan los canales. Entonces, ¿qué es lo que es la función del alcalde de Maipú? Jefe de seguridad y jefe del Servicio Nacional de Desastre de la comuna. Man. Eso es lo que hace Bodanovich. No hace nada más. Todo el año se dedica a eso. Richard, yo tenía un puntito de que, pasando al tema de cómo lo maneja el gobierno, cómo han sido las medidas. Tú mencionabas ahí de que te gusta cómo saber este ejercicio que haría el presidente Boric en caso de que hiciera esta máquina del tiempo al futuro. ¿Tú crees que el gobierno actualmente está tirando el chicle de la seguridad para traspasárselo después, como en escopitajo, Al siguiente siguiente gobierno. gobierno que sería eventualmente derecha? Yo creo que feliz lo hacen. Y eso es el problema que yo le he dicho a la Pero se está viendo pero- las medidas No, pero yo se lo digo a los candidatos de derecha y a la derecha le digo, compadre, usted presiona al gobierno para que le haga la pega ahora. Porque usted se le olvidó, le dije, lo que fue el último gobierno. Le dije, Boric tiene la ventaja que tiene, cuando tú hablas de tema de seguridad o la ley orgánica de carabineros, que tienen dos secciones, orden y seguridad. El problema más fuerte que todos nosotros tuvimos durante el gobierno de Piñera fue orden. Seguridad todavía no se desataba la cosa. Hoy en día, si se nos abriera simultáneamente orden y seguridad, colapsamos. Y en la semana pasada se produjo el colapso cuando hubo ataques a comisarías o al comienzo de esta semana a la antigua que hubo en el estallido social. ¿Y qué es lo que hizo Carabinero? Se Con la replegó, romería. pasó, porque ya vieron cómo lo respondió el gobierno cuando ellos tuvieron que, digamos, dispararle a no criminales. Bueno, probablemente han detenido a varios y resultaba que sí tenían antecedentes, eran criminales, etcétera. Porque recuerda que una de las cosas que este país hizo nunca fue hacer un ejercicio bien realizado de qué fue lo que ocurrió el 18 de octubre y las semanas posteriores y todo el final del 2021. Es decir, nosotros todavía estamos al debe, perdón, del 2019, al debe en tener claridad qué fue lo que falló. O sea, sabemos que falló la inteligencia, pero fallaron varias cosas más. Si tú no haces un ejercicio, nunca vas a saber que tenés que corregir.
¿Y qué medidas del gobierno considera usted que son pertinentes y cuáles usted modificaría para que fueran efectivas? Mira, el gobierno en algún minuto, en su desesperación, llegó a un acuerdo el año pasado con el senador Coloma y hicieron un Fast Track 1, que llamo yo, de medida. Hay varias cositas chicas que salieron, detalles que la verdad hacían más operativo la labor de los fiscales, de carabineros, etcétera. Pero eran como mejora continua, así cositas chicas que vamos arreglando el proceso. Los proyectos más grandes, que la verdad no servían de nada, quedaron pendientes para el Fast Track 2. Ya no estaba Coloma, no lo cerraron con nadie, digamos, es básicamente la agenda de seguridad de la ministra Toá. Y en esa lista de 32 proyectos, el que se aprobó recién ahora de la reincidencia probablemente tiene impacto legal bastante grande. Es decir, el cómo yo trato a un reincidente tiene impacto, pero tiene un pequeño detalle. ¿Ese es un proyecto de ley para poder evitar de que la gente reincida? No, para tratar mucho más fuerte a los reincidentes. O sea, que se le dan penas a los que vuelvan a cometer penas el mismo delito. efectivas y se toca 20 años, 20 años ¿cómo se llama? Y echa mal paga doble y todas las cuestiones que hay entran ahí. El punto es que vaya a tener más presos. ¿Dónde los vaya a meter? Que ese es otro tema. Entonces, hay cárcel en construcción, dice. Ya, no, pero es que el problema, eso es lo que te quiero decir. Acá el problema general es que no hay una visión, es decir, no hay una estrategia nacional de seguridad pública, y cuando tú tienes una estrategia que es coherente, tienes distintas acciones, distintas secciones que un tienes efecto cadena, si en realidad pero también, entonces el sistema no funciona porque está mal diseñado. Y es una mezcla de cosas mal diseñadas con organizaciones autónomas que no se pescan entre ellas. Pero también, como anoche me tocó una conferencia bastante larga, pero muy interesante, y como bien dijo gente que trabaja en la PDI, se trabajó en la PDI en Carabineros, lo que nosotros estamos tratando los problemas actuales con leyes aprobadas en los 90 y comienzo de la década del 2000. ¿Ya? La primera década del 2000. Nuestras leyes y procesos estaban preparados para otra delincuencia, para otra realidad, no la que tenemos en este minuto. Totalmente. Yo no voy a utilizar la palabra que se me ocurre respecto a la agenda del gobierno. ¿Ya? Pero vale. Vale, listo. Se lo dejo la palabra que usted quiera completar. ¿Ya? Pero ese es el problema es decir, no podemos esperar. Yo insisto, la ministra Toá también a ella le encantaría un fast forward y terminar, o irse de candidata del mundo, digamos, de la candidata oficialista a la presidencia, no tengo idea. Ahora, yo no creo que la ministra Toá, es decir, yo tampoco me gusta darle tan duro a la ministra Toá. La ministra Toá, yo le miro la cara y digo, pobre mujer, yo creo que esa no duerme todas las noches, no descansa, se va de vacaciones y queda una cagada y tiene que volver. Pero ella quiso sumirse, en realidad, ella quiso sumir. Ahora que... Sí, pero... ¿Qué pasa con el plan Calle Sin Violencia? ¿Qué emblema del gobierno? ¿Qué es lo que...? Porque ellos también han alardeado mucho al respecto sobre su tan tremendo... Yo te pregunto, ¿hay violencia en las calles? Definitivamente. Sí, por lo tanto el plan está fracasado. Porque, digamos, nunca estuvo bien diseñado. Nunca fue un problema retórico. Plan Calle Sin Violencia, la violencia va a existir siempre. O sea, puede ser menos seguridad, o sea, mejor seguridad o menos delincuencia. Vamos a reducir un 30% por un error tan básico como pero nunca. No, pero ya. ¿Y cómo lo hacen? Ok. Y ahí está el problema. Entonces el problema es que... Ahora, ojo. A mí lo que me preocupa más, y por eso que yo siempre le digo a los gobiernos de derecha, traten de por lo menos controlar uno de los problemas ahora. O apoyen el controlar el problema ahora. Pero la derecha, si se llega a recibir del gobierno, y dos, sin mayoría en el Parlamento, va a ser duro. Va a ser un Piñera 3. Y ya sabemos cómo terminó Piñera 2 y cómo fue Piñera 1. Piñera 1 fue menos malo que Piñera 2 porque había crecimiento económico. En este minuto no hay crecimiento económico. Entonces, cuando tú me preguntaste si la seguridad es un problema político, cuando es el primer tema de la agenda, sí lo es. Y por eso que antes mencionábamos el caso de Argentina. Argentina tiene un problema de seguridad que viene después del problema de economía. El presidente es especialista en la economía y él se focalizó en eso. Porque tiene una ministra que se la pega. Porque tiene una ministra, la Pato Bullrich, que hace la pega, y tiene un ministro de seguridad bien organizado, un ministerio que tiene el control directo de todas las policías. Centralizado. Y de las cárceles. Importante. Es decir, detalle no menor. Entonces, y tienes básicamente su problema de crimen organizado en el norte de Argentina. No lo tiene, yo diría, en todo el país. Nosotros fuimos inocentes, nos creíamos los jaguares, dijimos esto nunca nos va a picar a nosotros, esto es un problema de otros, y nos dejamos de estar. Tanto en la actitud política como en la legislación y los procesos para atender eso. Jaguares sin dientes. Oye, y respecto a otro tema emblema que tiene el gobierno, que es esta política de armas. La reducción de armas, tanto inscrita como no inscrita, ¿qué te parece? ¿Es una buena medida? ¿Funciona en el extranjero? ¿Está sirviendo en Chile? Yo creo que
A ver, yo veo los resultados y aparentemente decomisan armas y las destruyen, etcétera, pero siguen habiendo asesinatos, ¿Por qué? Porque hay una demanda del crimen organizado y los criminales por pistola, revólver, etcétera, y llegan de otras partes. Calcula Entonces, la fanática. mientras el negocio que están haciendo es lucrativo, y es muy lucrativo, entonces va a seguir entrando armamento a Chile. Hay un pequeño detalle que la gente nunca reconoce o entiende. Cuando las FARC firman el acuerdo con el gobierno colombiano, ¿ya? Supuestamente todo el armamento que tenía las FARC se destruía. ¿Tú crees que se destruyó todo? Mucho de ese armamento está circulando por toda esta región, de todo esto. Es decir, todos estos tipos que andan armados, de alguna parte salen las armas. Entonces, hay que ser inocente en ese sentido de, oye, el control de armamento va a funcionar. Les voy a dar un detalle, como lo dio el otro día un fiscal. 90% de los delitos en Chile no son investigados, son archivados por la fiscalía. Increíble. Entonces, ¿Y eso va relacionado con el déficit de fiscales que tenemos en Chile? Hay unos ramos que se enseñan en la universidad que se llama Economía del Crimen. ¿Ya? Y el crimen es muy rentable. Si a ti te dicen que en Chile tienes un 90% de probabilidad de éxito en el negocio que vas a desarrollar, ¿lo desarrollarías? Tiene una tasa de éxito más alta que cualquier otro negocio. Increíble. Entonces, si eso es así, significa que las utilidades son impresionantes y vas a poder comprar el armamento al precio que sea. ¿Qué más preguntas, señor? Qué tema. Yo tengo una pregunta, pero relacionada con educación. Resulta que yo tengo una amiga que ella estudia en el colegio Las Condes. Resulta como que afuera del colegio, como que una vez se agarraron como apuñaladas fuera del colegio. Entonces, ¿cómo serían las medidas que se abordarían y si en algún momento, usted hablaba en un momento de infraestructura crítica? ¿Usted considera que los colegios son infraestructura crítica y es necesario que hayan patrullas de la Paz Ciudadana o de Carabineros, lo que sea, rondando los colegios para evitar este tipo de riñas? Una pregunta para el concejal. A ver, los colegios no son infraestructura crítica. ¿Ya? Ya. Yo creo que lamentablemente, y perdón la palabra para infraestructura crítica está prostituida. El gobierno, con tal de salvarse, pedir excepciones constitucionales para los estados de emergencia, metió la mula en el proyecto de infraestructura crítica, que fue un proyecto que levantó la derecha con Alberto Espina siendo ministro de Defensa, copiando un proyecto europeo de protección de la infraestructura crítica ante atentados terroristas islámicos. No cabros de colegio agarrándose a cuchilladas fuera del colegio. ¿Listo? Y se ha tratado de utilizar sin explicar mucho a la gente se la compra, derechamente diciendo, oiga, es que si infraestructura crítica nosotros podemos meter a todas estas cuestiones, podríamos utilizar a las Fuerzas Armadas para todo. Porque ahora acá en Chile... Sí, usted lo decía en una entrevista. Cuando aquí no funcionan las cosas, se aprieta el botón de pánico, y el botón de pánico es militares a la calle. ¿Ya? Yo creo que hay otro. Típico y clásico. La derecha. Claro, entonces, pero el problema es lo que quiero decir, por eso, los colegios no son infraestructura crítica. 2, cuando sucede eso en los colegios es porque hay falta de autoridad del colegio sobre los colegiales. Y porque hoy en día, al igual que a veces el acento de los derechos humanos está en los delincuentes, todos estos programas proteccionistas de, no sé, los derechos, porque hoy en día las por ejemplo, personas... Amnistía Internacional. Claro, tiene derecho o no tiene obligaciones. ¿Dónde están las obligaciones de los estudiantes de los Otra colegios? palabra prostituida. ¿Listo? Entonces, al final del día, ese es el problema. Ahora, que el Paz Ciudadana o inspectores municipales tengan que salir fuera de los colegios me parece fantástico, si eso da tranquilidad a la ciudadanía, pero no es un problema de infraestructura crítica ni es un problema de los militares. Dos preguntas. Tú eres candidato a concejal y en relación a eso, primero preguntarte qué te llevó a ser candidato, porque también tiene que ver con un tema importante en relación a eso. Y lo segundo, en pos de las atribuciones que se pueda tener en un consejo municipal, ¿qué se puede hacer en esta materia? Que, insistimos, el tema principal, creo, tuyo es el tema de la seguridad. A ver, yo soy una persona que probablemente no es mi primera experiencia de servicio público. Yo estuve de los 15 a los 30 en la Marina de servicio activo y después estuve muchos años en la Reserva Naval. 2, yo creo que los centros de estudios, por más que hay gente que me viene a decir, oye, no, que los programas de opinión, los centros de estudio, la radio, no sé, toda la sociedad civil tiene una cierta influencia sobre el gobierno y lo que ocurre, sí, pero al final del día las leyes y se aprueban en el Parlamento y se gobierna en la moneda, y eso es lo que tiene más incidencia en el rumbo del país. Y si uno
es muy fácil criticar desde afuera y decir que las cosas no están bien, no funcionan, etcétera. Pero al final uno tiene que echar a jugar el partido. Tú puedes ir a mirar el partido de fútbol o lo vayas a ser jugar. observador o intentar ser... Entonces, lo más probable es que ustedes 3 personajes acá en este programa van a terminar de políticos en algún minuto. ¿Ya? Es inminente al final. Es inminente, porque al final uno tiene que entrar. Ahora, la política en sí, si uno lo toma de la perspectiva aristotélica, griega, etcétera, se supone que era la actividad más elevada. Lo que pasa es que por algunas otras razones están en el vagón de cola, y en las que están liderando las encuestas de opinión son bomberos, las Fuerzas Armadas y las policías. Sí. Eso, ojo, esa encuesta académica que sale todos los meses es bastante ilustrativa. Cuando tus Fuerzas Armadas y los Carabineros son las instituciones mejor evaluadas, algo te está diciendo que la gente dice está medio desesperada con el tema. Y lo segundo, yo creo que concejales como el entry level de la política, ¿ya? Ahora, si uno lo hace, pasa poco tiempo, mucho tiempo en eso es otra discusión. Probablemente yo me dije en algún minuto me gustaría dedicarme 10 años a la política, voy a tener que tener tránsitos rápidos probablemente por ese tipo de posiciones si quiero llegar a otras que uno de repente ve temas más nacionales. Pero yo creo que el aprendizaje de lo que sucede a nivel local, a nivel comunal, y con la importancia que están tomando las comunas, la comuna de Las Condes es un muy buen laboratorio, tiene... digamos, entre población flotante y población y vecinos de Las Condes son como 600.000 habitantes y tiene realidades desde las realidades de Colón Oriente, Fleming, hasta, no sé, Camino La Viña y otros, digamos, lugares que existen en la comuna. Tiene una distribución geográfica bastante grande y, ojo, lo principal que yo quiero influir en Las Condes, si tengo la posibilidad de ser elegido candidato, es, yo veo a Las Condes dormidas frente a la realidad que se le puede venir encima. Y entonces, no es más, es decir, uno tiene que hacer lo que existe funcione. Pero estoy hablando que es una comuna que tiene que tener una unidad de crimen organizado, tiene que tener un centro de fusión de inteligencia, tiene que prepararse, tiene que tener coordinación con el resto de las comunas. Las comunas no están coordinadas, los sistemas no están integrados. Entonces, pero aquí estamos hablando, ojo, de el nivel comunal haciéndose cargo del problema de seguridad nacional, o por lo menos dentro de la región metropolitana, ante la incapacidad del gobierno. La pregunta es dónde debe poner las fichas. ¿En el gobierno, en las comunas o en las personas? Las personas por ahora han decidido que lo toman ellos. Y dos, le exigen a las comunas. Y tú vas a comenzar a hablar a todos los alcaldes. El gran tema de campaña es seguridad. Ahora, sí, en primer lugar, mayor parte de las personas que están opinando del tema opinan como un slogan. ¿Qué experiencia tienen en seguridad? Eso es discutible. Richard, pasando al tema de las soluciones, ¿cómo solucionamos el tema? A mí me gusta verlo de punto tan focalizado, más regional, también de punto de vista a nivel de gobierno. Pero me gusta más la parte de gobierno y pues podríamos pasar a la parte un poco más desglosada. A nivel nacional, ¿qué debemos hacer en seguridad para poder solucionar el problema? Nosotros tenemos una falla en el sistema político, ¿ya? El ideal sería una solución tipo Bukele, no por la parte más, yo diría, vistosa que tiene Bukele de los tipos que tienen a las maras metidos en estas cárceles, que duermen, no sé, en caches, digamos, o en camas sin cache y toda la cuestión. Yo creo que, pero simplemente lo digo ¿por qué? Porque yo creo que está probado que nosotros con las leyes, procesos, sistemas que tenemos actualmente, no estamos siendo capaces de solucionar el problema que tenemos al frente. Más de lo mismo, 32 iniciativas que son un Ministerio de Seguridad para 2 años más, infraestructura crítica que ya sabemos que tiene otro fin, etcétera, no te va a solucionar el problema actual. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que uno tiene que tener una visión, entender cuál es el problema, entender ese diagnóstico y se dar cuenta que va a requerir procesos muy distintos, leyes muy distintas, leyes que pongan el acento en las víctimas, en los ciudadanos, no en los delincuentes. El derecho humano acá está desperfilado. Se le olvidó dónde estaba el norte. Entonces, ese es el punto principal. Si tú quieres decir cuál es la solución, es entender que el problema con lo actual no se soluciona. Solo para poder entenderlo, porque lo que hizo básicamente Bukele acá fue establecer un estado de excepción y fue atribuirse excepciones que no son normales dentro del proceso de un presidente. Entonces, acá en Chile debería hacerse lo mismo en el sentido de poder centralizar más las decisiones del presidente. Es decir, lo ideal sería que nuestro sistema político no requiriera llegar a ese nivel. Claro, pero el presidente tiene atribuciones constitucionales para poder hacerlo. Como buen estudiante de Derecho, y si ya estudiaste Derecho Romano y estudiaste Roma, digamos, sabrás que durante la República Roma tenía los cónsules, ¿no es cierto? Claro. Y el Senado tenía la posición de los cónsules para poder delegar sobre ellos la autoridad cuando era necesario, cuando tenías que enfrentar situaciones excepcionales.
Eso es lo que pasa en los estados de excepción. Tú le delegas, es decir, la ciudadanía en general delega en el presidente o le permite al presidente operar excepcionalmente y el check and balance viene dado por el Congreso y tiene que ir cada 15 días. A mí me gusta ese proceso de ir cada 15 días. Me gusta, pero para bajar la pelota al piso, ¿tú crees que a nivel nacional o a nivel regional, tipo RM te pongo, habría que gritar un estado de excepción tipo de sitio, como se propugnó hace un tiempo? Yo creo que nosotros necesitamos un par de años, y puede ser más, 3 o 4, en que deberíamos efectivamente tener una solución tipo el cónsul romano. O sea, eso implicaría poder ejercer la atribución que está el presidente. Sí, hacer cumplir la ley. Ojo, hay muchas atribuciones que existen que no se utilizan, ni a nivel ni el político ni a nivel de las policías. Y una consulta con respecto a las policías. ¿De qué manera usted le daría como la confianza a las policías? Por ejemplo, con el caso de Hermosilla, que ya la PDI perdió su credibilidad, como parte de su credibilidad. ¿Qué haría usted como para arreglar esas relaciones entre la policía y la gente? Como hacer que la gente realmente se sintiera protegida por la policía. Yo estoy en desacuerdo, ¿eh? Yo creo que la PDI es incombustible. Mira la encuesta académica y sigue como a la 2 horas 3 y cayó el director de la PDI y siguen ahí. La PDI ya hizo la pega años atrás de cambiar su imagen. Y en general funciona. Hay cosas que uno le puede criticar, pero en general funciona. ¿Ya? Y Carabineros tienen la excelente actitud, excepto cuando saben que la ley se les puede caer encima a ellos y por lo tanto prefieren llegar tarde a no llegar. Sí, eso mismo escuchaba. Pero al final del día, si nosotros no solucionamos estos temas de las policías, no solucionamos el manejo del gobierno en estas materias. Pero ¿cuál sería el problema de las policías? Que las policías ya vieron el pago de Chile en el estallido social. Es preguntarle al comandante Crespo, al cabo Zamora, al capitán Maturana. Brutal. A la patrulla que tuvo que actuar en La Serena, donde hay un soldado con cripto que tenía en ese minuto 18 años recién cumplidos y tiene una condena de 10 años. ¿Cómo mi chica le explico a su mamá y a su familia? El Congreso recién lloró cuando la mamá fue al Congreso o cuando la mamá escribió una carta en el Mercurio. Entonces, el punto, y ojo, y también las policías y los militares se acuerdan de lo que sucedió en 73 y que hoy en día hay más de 400 personas de más de 75 años presas entre Punta Peuco y Colina 1 y cárceles y el centro de reclusión femenino, con procesos que de justicia no sé si tuvieron algo. Entonces, observan, miran. Ahora, también acuérdense que las instituciones en Chile son muy corporativistas. Primero estamos nosotros o vamos junto con Chile, nos movemos junto con Chile, pero tienen memoria histórica. Las instituciones más antiguas, la Marina y el Ejército, tienen 200 años y saben de la historia de Chile. Richard Coyumbian, candidato a concejal. Última pregunta. Tremendo. ¿Qué nota tú le pondrías al gobierno de 1 a 7? ¿Y cuál es tu referente internacional en materia de seguridad aplicable a Chile? El gobierno en materia de seguridad, si existiera el 0 en la escala de nota, yo le pondría el 0. Es decir, porque impresores de Romano, ¿eh? ¿Ah? Es cosa donde ponen la escala, ¿no es cierto? Digamos, y no, nada. No. Es decir, ya, oye, es cosa de la experiencia de lo que vemos sus capacidades, sus niveles de ineptitud. ¿Ah? No sé, a veces creo que pueden tener disposición. Depende del día. No sé, pero no me convence. ¿Y modelo referente? Yo creo que los modelos referentes de seguridad en Ministerio de Seguridad, la Patricio Bullrich, en organización política, entendiendo la realidad que tienen que resolver, El Salvador. ¿Servicio de inteligencia? ¿De qué país? MI6. Pero no, va a seguir. Sí, pero es que el británico lo separa. Tiene un servicio de contrainteligencia o general, seguridad interno. General. Yo creo que el servicio británico es muy eficaz. Y probablemente hay algunos otros asiáticos que también hacen bastante bien la pega. El punto es que para gobernar uno no debe tener miedo. Y parte del miedo, o digamos, una de las cuestiones que uno tiene que tener un servicio de inteligencia muy eficaz. Esto es como tener una empresa y no tener un departamento de marketing o no tener estudios de mercado. Entonces, estos señores navegan ciegos. Bueno, tuvimos a Richard Coyumbian, nos seguimos viendo. Recuerden votar por él para candidato a concejal por Las Condes. Nos vemos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.